Hoy en Multiplayer completamos nuestro recorrido por los mejores juegos de cada época. ¿Qué títulos actuales van a ser las leyendas del día de mañana? Revisamos esas sagas que nacieron con el nuevo milenio y espiamos más allá del horizonte para ver qué nos depara el futuro a nosotros, los gamers. Lo mejor todavía está por venir. Este es nuestro especial de Clásicos 3. El tramo que nos toca recorrer esta vez es muy amplio, por eso vamos a usar las plataformas de juego como referencia. En Clásicos 2 nos habíamos quedado al borde de una nueva era dentro de la guerra de máquinas hogareñas, cuando las consolas de 32 y 64 bits llegaban a su ocaso. A finales del 98 Sega subió su apuesta y creó un aparato de 128 bits, la Dreamcast. Los juegos venían en formato GB-ROM, que eran discos que podían contener hasta 1 GB de almacenamiento. El inicio para la consola fue promisorio. Lanzamientos como Ready to Rumble, Virtua Tennis o Sonic Adventure deslumbraron a los primeros jugadores y por primera vez podías tener en tu casa la misma calidad que en los arcades. La Dreamcast también fue pionera en juegos online. Sega Dreamcast games are now online. Fue la primera plataforma en incorporar un módem. A través de las redes SegaNet y Dream Arena podías jugar gratis a Phantasy Star Online, Speed Devils Online Racing, Worms World Party y Choo Choo Rocket. Pero con el avance imparable de Sony en el mercado de las consolas, la llegada de Microsoft y la sombra permanente de Nintendo, el panorama de Sega era negativo. Los altísimos costos de producción de la Dreamcast hicieron que Sega tuviera que vender sus máquinas a pérdida para ser competitiva frente a sus contrincantes. En 2001 Sega quitó del mercado la Dreamcast y abandonó el campo de las consolas para siempre. El último juego emblema fue Sonic Adventure 2. En 2007 Carrows fue el último título oficial de la consola. Más allá de la pertenencia exclusiva de algunos juegos a ciertos dispositivos, los últimos años trajeron una oleada de títulos que fluyen por las múltiples plataformas disponibles. Gracias al acceso a internet, los buenos juegos pueden compartirse más fácil y eso hace que los no tan viejos puedan convertirse pronto en los nuevos clásicos. Yo creo que cuando más crecieron los videojuegos fueron cuando intentaron abarcar otros jugadores. Al principio la industria era para científicos, luego para 4 niños, y cuando llegó el iPhone y la Wii fue el momento en el que explotó, porque no solamente la gente friki a la que le gustaba eso podía jugar, sino cualquier persona podría jugar. El jugar a videojuegos tiene un beneficio que creo que mucha gente no es consciente, pero es la entrada a la informática de los niños. Me refiero a que cuando a un niño le das un ordenador, no le pones el Excel ni el Word. Nadie empieza usando un ordenador con lo más útil. La gente empieza usando un ordenador jugando a algo. El juego no deja de ser una manera de descubrir el entorno y descubrir, en este caso, en un videojuego, ¿no?, una plataforma digital. Más allá de su gran fracaso comercial, la Dreamcast inauguró la 6ª generación de consolas y con ella grandes cambios y una gran ganadora, la PlayStation 2. Sony PlayStation 2 will be the biggest thing to come along since TV was invented. PlayStation 2. PlayStation 2, the fastest video game system ever. Apareció en el 2000, se mantuvo en la cima durante casi 15 años y es la consola hogareña más vendida de la historia, con más de 160 millones de unidades comercializadas en todo el mundo. Lanzamientos como Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, NHL Face Off, Ico y Shadow of the Colossus, pero también las series GTA, Gran Turismo, Ratchet & Clank, hicieron muy grande esta consola y le valieron una amplia base de jugadores.
En Metal Gear Solid 3 nos ponemos en las botas de Big Boss, el padre de Snake, Liquid y Solidus. Es uno de los juegos más representativos de la Play 2. Incluye elementos de espionaje opcionales que le aportan al jugador alternativas para decidir cómo resolver la partida a su manera. Final Fantasy XII revolucionó a todos cuando cambió su sistema convencional de turnos por batalla de dimensión activa. El mundo abierto fue renovado con cambios climáticos y enemigos a la vista, a diferencia de las entregas anteriores, donde los adversarios no eran visibles y el clima no era un factor importante. Resident Evil 4 es uno de los mejores de toda la serie. Acompañamos a Leon en la búsqueda de la hija del presidente, que fue secuestrada y llevada a España, o al menos eso parece por cómo hablan los enemigos. Quizás la única crítica sea que los infectados ya no son zombies, pero el clima del juego es fantástico y los jefes son diabólicos. ¡Salazar! ¡Maldito enano parecido a Colón! Me llamo Ramón Salazar, the 8th Castellan of this magnificent architecture. La sexta generación de plataformas hogareñas también significó el ingreso de Microsoft al campo de batalla. Fuck you, Microsoft! Oh shit. La Xbox original de 2001 venía a competir directamente con la Play 2 y dio pelea digna hasta su último título lanzado ya por el 2008. Quizás sin proponérselo, la Xbox original se hizo fama de consola de FPS. Seguramente mucho de eso tiene que ver con que Halo es una de sus franquicias emblema. Pero si Xbox quería competir contra la Play 2, iba a necesitar mucho más que tiros. Atacó otro de los puntos fuertes de la consola de Sony, los simuladores de auto. Oh shit. Forza Motorsport fue la respuesta de Microsoft a la serie de Gran Turismo. A diferencia de este, incorpora un modelo de daños y la posibilidad de modificar los vehículos. Thanks, Microsoft, for making us such a brilliant machine. Desde nuestro primer programa de clásicos ya vimos que la potencia de una máquina o el hecho de llegar primero al mercado no suele pesar tanto como la variedad y calidad de los juegos o como los costos para los usuarios y desarrolladores. Creo que lo clásico va de la mano de que sea ultra novedoso y ultra popular también, que le tiene que haber gustado a mucha gente por igual. Quizá del 2000 y pico para ahora, con la última generación y anteúltima generación, pasó a ser más importante el guión que quizá otros puntos. Antes era un tipito que saltaba, ibas corriendo, tenías que saltar a lo largo y llegar a rescatar a la princesa. En cambio, ahora cambió, ahora la historia es mucho más profunda. Hay juegos como Fallout, como The Last of Us, donde el guión es lo más importante. Xbox One y PlayStation 4 están de la mano. Por ejemplo, Xbox ahora agrega que puedas jugar con juegos de Xbox 360 en la Xbox One. Uso más PlayStation porque venía de la Play 3, pero los dos tienen su gustito. Xbox tiene el Halo, o el Halo como quieras decir, tiene Tomb Raider ahora, tiene el Forza, que son exclusivos, y por el otro lado tenés a PlayStation que tiene The Last of Us, que va a tener a God of War. La Play 2 confirmó los logros que le habían valido la primera victoria sobre Nintendo, que luego de su máquina de 64 bits prescindió de los cartuchos para su proyecto siguiente, la GameCube. Only for Nintendo GameCube. Como era de esperar, la máquina de Nintendo desembarcó con su armada de franquicias clásicas. Legend of Zelda Twilight Princess superó expectativas de los fanáticos de la serie con gráficos espectaculares, incluso para los parámetros actuales. El título se mantuvo fiel a Ocarina of Time, con controles y locaciones familiares, pero también con más acción y libertad que nunca. Y la mayor novedad: te puedes convertir en lobo. Uno de los mejores títulos de la GameCube es el Super Smash Bros. Melee. Tanto por sus controles como por su velocidad desenfrenada, es uno de los más espectaculares de la saga. Metemos la primer pausa y aprovechamos para salvar la partida, porque en este entonces ya habían inventado las memory cards. Todavía nos queda mucho por delante. No te pierdas los juegos legendarios de la 7ª y 8ª generación. Ya volvemos.
Seguimos en Clásicos 3 y ahora nos toca detenernos en la 7ª generación de consolas. El puntapié inicial lo dio la Xbox 360 en 2005. El llegar antes le dio ventaja sobre sus competidoras. Fue la primera en presentar resolución en HD. Halo continuó como su franquicia más representativa, pero también se le unieron Call of Duty 2, Gears of War y Ghost Recon 3. Pero independientemente de su predilección por los disparos, la Xbox 360 también tiene juegos que exploraron otros géneros como Fable, Saints Row y Dead or Alive 4. En 2006, Sony presentó su PlayStation 3, que compartía con la Xbox 360 la capacidad del HD. La nueva versión de esta plataforma avasalló a sus rivales con la enorme cantidad y riqueza de sus entregas. Metal Gear Solid 4 encontramos un Snake que no es el mismo, o al menos no físicamente. Afectado por el virus Fox-Die, su cuerpo se ve seriamente avejentado, pero pese a sus visibles limitaciones, todos sabemos de lo que es capaz. Tal vez el momento más emotivo se da cuando volvemos a Shadow Moses. Ah, Snake. Colonel, good to see you. No caben dudas que The Last of Us es uno de los mejores juegos de Play 3. Por su forma de narrar la historia y sus cinemáticas, The Last of Us es como jugar una película interactiva. Las relaciones humanas en los juegos están construidas de manera muy profunda y muy orgánica. Los actores de voz, los detalles estéticos, todo es perfecto y convive en armonía con el gameplay. Todo es épico, épicamente épico. Y no sé si el equipo de Sony lo habrá planteado así, pero Uncharted también se terminó volviendo uno de los mayores representantes de la consola. Revitalizó al viejo Tomb Raider con ingredientes de aventura en tiempo real, mucho más adrenalínicos que nunca. Las nuevas plataformas nos ofrecen también diferentes maneras de experimentar a los juegos. Sin embargo, con los avances también hay prácticas y consumos que se mantienen entre los gamers. Tanto Oculus Rift como PlayStation VR, te soy sincero, cambia totalmente todo, porque no vas a llegar del laburo, como te decía, o llegar de la escuela, o llegar de la facultad y ponerte a jugar, pues necesitas sentarte y ponerte un casco y aislarte del mundo. Yo jugué media hora nada más, de tiempos corridos, y la sensación fue increíble. No sé si va a matar al videojuego tradicional. Me parece que son dos cosas que van en paralelo. El Pong, que era tic, 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 de eso a poder ver a un tipo caminar, como te decía recién, jugar online, o ver a un actor de Hollywood que está eligiendo papeles adentro de un videojuego, como Kevin Spacey, ponele Ellen Page, un montón que se están mandando. Te das cuenta que ha cambiado mucho y que hay mucha ficha puesta. Es el momento para hacer videojuegos, ni hablar de lo que se viene después. Gráficos atrapantes, acción vibrante, tramas complejas y segundas partes espectaculares. Todas estas son algunas de las promesas más famosas que nos hicieron los videojuegos desde principios de su historia, pero no siempre las pudieron cumplir. Estas son algunas de las más grandes decepciones que nos dieron los juegos en los últimos años. Número 6. Dino Crisis 2. En el universo de este juego, el suspenso y el miedo de ser atacados repentinamente por una bestia salvaje y prehistórica es lo que nos mantenía atrapados detrás de nuestra TV de tubo en la primera edición del juego. Pocas municiones y dinosaurios resistentes eran la firma de la primera versión del juego. ¿Cómo arruinar todo eso? Jugando a ser Rambo contra dinosaurios. En el Dino Crisis 2 nunca te vas a quedar sin balas. La dificultad es demasiado sencilla y no se percibe ni el más mínimo temor a lo largo de todo el juego. See ya, Mr. Barbarian. Número 5. GoldenEye 007 Reloaded. Good morning, 007. Después del hito que significó el original de Rare en el 95, Activision lanzó este remake en 2010. Quizás el juego en sí no es malo,
pero en comparación con el otro sale perdiendo. Se renueva tecnológicamente, mantiene la misma línea argumental y cambia a Pierce Brosnan por Daniel Craig. El resultado es un título deslucido que no alcanza los puntos fuertes del primero y tampoco le puede seguir el ritmo a los shooters actuales. Come on, James. Let's move. Número 4. I'm Alive. ¿Valió la pena esperar 6 años por esto? Elementos poco realistas contrastan mucho con el entorno complejo y profundo que nos prometían los sucesivos trailers y teasers. Una verdadera lástima porque el concepto inicial era atractivo, pero la ejecución del proyecto terminó quedando a mitad del camino. En un mundo donde los recursos escasean, uno de los bienes más preciados y que parece que está en falta es la originalidad. Test. I'm not sure the sound is working. Número 3. Resident Evil Operation Raccoon City. Creo que una epidemia zombie real habría sido mucho menos trágica. Este juego tenía todo para triunfar. Ambientación en un universo adorado por los gamers. Un gran concepto original y sin embargo, este shooter de equipo es mucho menos que la suma de sus partes. Hay una gran diferencia entre un spin-off de una franquicia y su bastardización. Lamentablemente, Operation Raccoon City cae en este lugar. ¡Es horrible! Número 2. Sonic 06. Todavía no encuentro a nadie que me pueda explicar cómo es posible que Sonic Team haya dejado en libertad semejante colección de errores. Porque a mí no me engañan, esto no es un juego. Viola las leyes de la física, destroza el sentido común. Podés pararte en la parte alta de un loop, que va a estar todo bien, podés atravesar las paredes sin problema, haces levitar los objetos, lo que hace siempre Sonic. Para mí, más que Sonic 06, podría ser Sonic Paranormal. Número 1. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Después de que Microsoft compró Rare, las cosas fueron siempre barranca abajo. ¿A quién se le puede ocurrir un título de carreras con estos personajes? Pedían a gritos otra gran aventura y en vez de eso los pusieron a correr entre ellos. Así no extraña que muchos empleados de la antigua Rare renunciaran poco tiempo después de la venta. La compañía de la ventana había arruinado Rare para siempre. ¿Qué Rare? Fuck you, Microsoft! Mientras Microsoft y Sony se centraron más en la calidad de video, Nintendo, fiel a su estilo, optó por un lado alternativo. En vez de desesperarse por los mejores gráficos, se volcó más hacia los dispositivos de control de movimiento con su Wii. We would like to play. Uno de los primeros juegos en aprovechar las características de esta máquina fue el Wii Sports. El tenis era uno de los mejores que había, y con el accesorio Motion Plus, la captura de movimiento se volvió mucho más precisa. Nada como interrumpir reuniones de amigos o familiares para batirse a duelo con espadas. Las ilusiones que nos genera la E3 se renuevan año a año. Las expectativas y la ansiedad son enormes, sobre todo si pensamos en los títulos anunciados hace tiempo que de a poco son confirmados. The Last Guardian fue anunciado finalmente después de varios años de su primer teaser. En la demo nos muestran un poco de su jugabilidad y las interacciones con nuestro amigo plumífero. También develaron el Kingdom Hearts 3, que llega en 2016 con animaciones espectaculares y algunos cambios en el sistema de pelea. Y eso no es todo, el Final Fantasy VII va a tener una remake en HD exclusiva para PlayStation 4. Está anunciado para algún momento de 2016. Por ahora, solo podemos contentarnos con un tráiler que nos muestra poco de lo que va a ser el producto final, pero las secuencias cinematográficas ya hablan por sí solas. For they are coming back. At last, the promise has been made. Xbox mostró Halo 5 y si bien su jugabilidad parecía algo lineal en la demo, la presentación sirvió para reafirmar sus gráficos deslumbrantes. Microsoft también apostó a la realidad virtual con su HoloLens, que es bastante parecido a Oculus Rift, pero con un agregado especial. Podemos ver imágenes en 3D y también interactuar con ellas de manera física. Create world.
Para mí, uno de los juegos más innovadores de los últimos años no es tanto el juego en sí como la tecnología, con las HoloLens, que son unas gafas no de realidad virtual, sino de realidad aumentada. Es decir, no nos traslada a otro sitio, sino que enriquece nuestro entorno. Y lo enriquece con un juego. Gracias a estas gafas vemos que en nuestras manos hay armas que se transforman. En la pared de nuestro comedor explota y de repente aparecen unos bichos que con el arma debemos de luchar, por lo que usamos nuestro propio cuerpo y estas gafas que nos hacen ver cosas en la realidad que no existen, ¿vale? Pero que estamos en el mismo sitio. Para mí eso es muy innovador. El hardware no deja de ser metal, que no tiene alma. Lo que le da el alma al metal son los juegos. La Super Nintendo no hubiese sido tan buena consola y no la recordaríamos, o la Game Boy, con tanto cariño, si no fuera porque dentro jugamos a juegos maravillosos. O sea, al final la consola es la consola, pero es ese juego, ¿no?, que la hace especial. Hacemos la última pausa y cuando volvamos chequeamos las mejores webs y apps de este último especial sobre juegos clásicos. En la Play 2 es fácil perdernos en el mar de juegos de su catálogo. Disaster Report es un título de acción y aventura centrado en la supervivencia. Tu objetivo es escapar de una isla artificial que sufre un fuerte terremoto, mientras intentás sobrevivir a edificios que colapsan y a réplicas sísmicas que no paran. Investigás las verdaderas causas detrás del desastre. Tus elecciones en la partida derivan en tramas múltiples, algo que te asegura rejugabilidad. Llegamos casi al final del programa de Clásicos 3, pero no vamos a terminar este camino sin llevarnos un buen souvenir. Estas son las mejores webs y apps de los juegos clásicos de los últimos años. Los buenos juegos clásicos y sus personajes siempre están presentes. ¿Querés acelerar a toda velocidad con Sonic? Entonces te recomendamos Sonic Dash. En este Endless Runner de Sega te pones en las zapatillas de Sonic. Corré, saltá, girá y abrite camino por los impresionantes escenarios en 3D. Deslizate para esquivar obstáculos en este vertiginoso juego de carreras del erizo más carismático. Y si después de Sonic Dash te quedaste con ganas de vivir la experiencia retro de la Dreamcast, entonces descárgate Raycast. Jugá a tus juegos de la última consola de Sega en HD desde tu celu con el único emulador para Android. Todavía no es perfecto, pero incluso así podés jugar muchísimos títulos. Cuando estás en medio de la partida y necesitas información extra de tu juego, no hay tiempo para frenar. Para esos momentos conseguí Game Guides. Es la aplicación definitiva para tener acceso rápido a información útil y detallada sobre todos tus videojuegos favoritos. Tenés guías actualizadas, todas creadas y mantenidas por una enorme comunidad de gamers. Y si querés llevar en tu celu la potencia de la nueva generación de videojuegos, no te puede faltar Mortal Kombat 10 Mobile. Armá un equipo de Elite con guerreros de Mortal Kombat y pelea en el torneo de lucha más grande de la Tierra y de otras tierras. Tenés muchos de los elementos del título de PC y consola, además de variados modos de juego. ¿Qué te parecieron nuestras webs y apps? Ingresá a la página de Facebook del Canal de la Ciudad y dejanos tu comentario. ¡Te esperamos! ¡Dale! 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 Desde Clásicos 1 hasta acá, las cosas no cambiaron tanto como pensamos. Siempre hablamos de juegos. Un título puede frustrarnos, darnos miedo, emocionarnos, incluso generarnos bronca. Pero cuando ganamos viene esa alegría intensa que es tan difícil de explicar. Jugar hace a nuestra experiencia algo cultural. Es parte de cómo nos comunicamos y de cómo nos convertimos en las personas que somos. Es una necesidad humana, tal como alimentarnos o soñar. Y en el mundo, jugar es un derecho. Así que ya sea con un Atari, con una Game Boy o con la Play, juguemos por jugar. Chao, y hasta la semana que viene. Hola amigos, soy Mariano Cazorla de Multiplayer. Muchas gracias por seguirnos en Facebook, en Twitter y en todas las redes del canal. Y si quieren ver mucho más de nuestros videos, pueden hacerlo a través de la página de YouTube del Canal de la Ciudad.